Hola, buenos días. Mi nombre es Luis Enrique Becerra Ramírez, tu asesor jurídico en materia civil. Hoy vamos a platicar de un tema relativo a las obligaciones civiles, específicamente cuáles son las consecuencias jurídicas si una persona no paga. Vamos a recordar dos conceptos. El primer concepto es el concepto de acreedor. El acreedor es una persona que tiene el derecho de recibir o en su caso de exigir el cumplimiento de una prestación que puede ser de dar, de hacer o de no hacer. Y esta prestación es de contenido patrimonial, es decir, es apreciable en dinero. El deudor, por su parte, es la persona que está sujeta o es titular del deber jurídico en tanto que tiene un estado de sujeción respecto al acreedor para dar cumplimiento a dicha prestación de dar, de hacer o de no hacer de contenido patrimonial. Entonces, el deudor es el sujeto que está obligado a pagar. El pago es la entrega de la cosa o cantidad de vida o la prestación del servicio prometido. Aquí en esta definición de pago están incluidas las prestaciones de dar que tienen por objeto las cosas, las prestaciones de hacer que tienen por objeto los servicios y las prestaciones de no hacer que tienen por objeto las omisiones o las abstenciones. Este pago está sujeto a cuatro principios. Principio de exactitud del pago en el tiempo, en el lugar, en el modo y en la sustancia. Vamos a hacer referencia al principio de exactitud del pago en el tiempo. Señala, el deudor debe pagar precisamente en el plazo convenido. El plazo es un suceso o acontecimiento futuro de realización cierta. Por lo tanto, una vez llegado el plazo o vencido el plazo, el deudor debe pagar. Ahora viene la pregunta, ¿pero qué pasa si el deudor no paga? Aquí incurre en responsabilidad y sobre todo vamos a hacer referencia a la llamada responsabilidad civil contractual. En la responsabilidad civil contractual existen o se deben de producir tres elementos. Primer elemento, que el deudor incurra en mora. Segundo elemento, que cause daño. Y tercer elemento, una relación de causalidad entre el hecho y el daño. La mora es el injusto retardo en el cumplimiento de una obligación. Es decir, el injusto retardo en el que incurre el deudor si no paga, si no entrega la cosa debida, si no entrega la cantidad debida, si no presta el servicio que hubiere prometido. La mora entonces es el retardo injustificado en pagar, porque pues puede suceder que ese retardo en el pago se justifique y el código señala que las causas en las que el deudor puede justificarse y no pagar es cuando hay una fuerza mayor o un caso fortuito, ya que son acontecimientos que no dependen de su voluntad, son acontecimientos que se deben bien sea a fuerzas de la naturaleza o son acontecimientos que no pudieron ser previstos por la voluntad de las personas. La mora entonces, repito, es el injusto retardo en el cumplimiento de una obligación. El Código Civil señala reglas generales y la disposición en este supuesto señala: si el deudor está obligado a prestar un hecho y no lo prestare, será responsable de los daños y perjuicios en los términos siguientes. Si existe plazo, entonces será responsable a partir del vencimiento del plazo. Si no hubiere plazo, entonces nos remite a un artículo que en el caso del estado de Guanajuato es el artículo 1572.
Si se trata de obligaciones de dar, igualmente, la responsabilidad comienza a partir del vencimiento del plazo. En otras palabras, la responsabilidad comienza a partir de que el deudor incurre en mora. Si el deudor incurre en mora, entonces causa un daño. Y este es el segundo elemento de la responsabilidad civil. Los daños es el menoscabo o la afectación que el acreedor sufre en su patrimonio por la falta de cumplimiento de la obligación. En otras palabras, por la falta de pago. Pero también el Código Civil habla de un perjuicio, y el perjuicio es la privación de cualquier ganancia lícita que el acreedor debió de recibir, pero no lo recibe precisamente por la falta de cumplimiento de la obligación imputable al deudor. Estos daños y perjuicios deben ser consecuencia inmediata y directa de la falta de cumplimiento de la obligación. Y aquí tenemos entonces esa relación de causalidad entre la mora y los daños y perjuicios causados al acreedor. El fundamento de lo anterior, entonces, de acuerdo a las disposiciones del Código Civil para nuestro estado de Guanajuato, son a partir del artículo 1596 y siguientes, hasta el 1610. Todas estas normas jurídicas regulan distintos supuestos a partir precisamente de que el deudor incurre en mora, causa un daño y la relación de causalidad. El fundamento de los daños y perjuicios están regulados en el artículo 1600, 1601 y 1602 del Código Civil. Y el legislador regula supuestos si se trata obviamente de obligaciones de dar, obligaciones de hacer y obligaciones de no hacer. Las obligaciones de dar, como te acabo de comentar, tienen por objeto las cosas, y la prestación de cosa consiste precisamente bien sea en la traslación del dominio de una cosa, en la enajenación del uso o goce de cosa cierta, en la restitución de cosa ajena o en el pago de cosa debida. Y también se incluyen en estas cuatro prestaciones cuando se trata de prestaciones en dinero. Por ejemplo, en un contrato de compra-venta, el vendedor está obligado a pagar entregando la cosa enajenada y el comprador está obligado a pagar entregando una cantidad determinada de dinero, es decir, el precio. Tanto el vendedor como el comprador pueden incurrir en mora si la deuda se ha hecho exigible, es decir, es de plazo cumplido. En uno y en otro caso, pues se van a causar daños y perjuicios al acreedor, ya que este tipo de contratos es un contrato bilateral, lo que significa que tanto el vendedor como el comprador son deudores y acreedores recíprocos. Esto es importante porque pues debemos de entender cuáles son los efectos jurídicos si el deudor no paga. Y aquí el Código Civil establece las reglas precisas y las consecuencias jurídicas si se produce este supuesto. Es decir, si el deudor no entrega la cosa debida en el plazo convenido, si el deudor no entrega la cantidad debida en el plazo convenido, si el deudor no presta el servicio prometido en el plazo convenido. Entonces, incurre en mora porque hay un injusto retardo en el pago, se causan daños y perjuicios, por lo tanto, debe responder de dichos daños y perjuicios en tanto que ha causado una afectación al patrimonio del acreedor. Espero que haya sido comprendido este video y que hayamos aprendido algo en relación a las obligaciones civiles. Si te gustó, pues házmelo saber, hazme saber los comentarios
para seguir subiendo este canal videos relacionados con la materia civil. Que tengas buenas tardes y que te vaya muy bien. Gracias.